Mi estimado hermano, estamos estudiando el Salmo 91. Es ese salmo donde Dios se muestra como el Altísimo que da cobijo, como el Dios Todopoderoso que nos muestra su salvación, en el cual hay esperanza, en el cual hay refugio, el que nos acompaña a través de todos los procesos de la angustia. El Dios que nunca nos deja solo, que nos extiende su misericordia, que nos da larga vida, que escucha nuestra oración, que se muestra para que nosotros le conozcamos y nos acerquemos a Él. En ese Salmo 91 hoy nos corresponde seguir estudiando el verso 16 que dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hoy queremos centrarnos un poquito en ese le mostraré mi salvación. Cuando hacemos un estudio de esta palabra mostrar en el original, tiene varias implicaciones. Porque uno dice, ¿cómo así que Él me va a mostrar la salvación cuando estemos en el cielo? Si ya fuimos salvos en Cristo, porque la Biblia dice que Cristo vino como fruto de amor de Dios el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Cristo tenemos salvación. Pero aquí habla de le mostraré. En algunas versiones dice le indicaré, le permitiré degustar la salvación. Lo haré vivir en salvación, que es más ajustado al original. Le haré vivir en salvación. Porque esperar una salvación lejana no tiene mérito en este mundo. Entonces, el sentido del texto es: le haré vivir como una persona salva. Implica que nos hará contemplar la salvación de Dios, nos hará considerar la salvación de Dios, nos hará discernir la salvación de Dios, nos hará disfrutar la salvación de Dios, nos hará mirar la salvación de Dios, nos hará prestar atención a la salvación de Dios, nos hará percibir la salvación de Dios y nos hará fijar nuestros ojos en su salvación. Eso implica le mostraré la salvación. Él comienza a obrar en diferentes frentes, no como una salvación futura. Porque hay quienes dicen, no, yo cuando me vaya a morir me arreglo con Dios para entrar en la salvación. Y vas a padecer todo este tiempo mientras estás en la eternidad. Esa no es la herencia que Dios te ha dado. La herencia es que seas salvo, sigas siendo salvo. Salvo de la condenación, salvo de tus pensamientos, salvo de la sincronía de este mundo, salvo de los afanes de este mundo, salvo del pecado circundante que es progresivo. Los movimientos progresivos se basan en esto, en extender sistemas de pensamiento que llevan al desorden y lo están normalizando. Por eso se llama los progresistas, porque el pecado es progresivo, es como las tinieblas que quieren cubrir la faz de la tierra. Él nos hará discernir la salvación. Miren, mis estimados hermanos, cuando la Biblia habla de discernir la salvación, lo primero que tenemos que discernir es que ninguno va al Padre sino por Cristo. Pero ese ir al Padre constantemente también es por Cristo. La salvación de nuestra alma se encuentra en aceptar el don de Dios en Cristo Jesús. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Esa es la salvación plena de nuestra alma. Y tenemos la herencia de nuestra salvación futura. Y esa herencia
comenzamos a disfrutar de esa herencia aquí en la tierra. No podemos vivir como no salvos, siendo ya salvados y estando siendo salvados. Tenemos que ser salvados de todo peso, de toda carga que nos asedia. No estás para vivir en opresión y angustia. Estás para que en los procesos de angustia tu espíritu se ensanche a tal manera de que puedas contemplar el plan de Dios aún en medio de la angustia. Esa es la esencia de ser salvado. No ser salvo, sino ser salvado en tiempo continuo. A pesar de la angustia, en mí hay un equipaje, en mí hay una esencia, en mí hay una naturaleza divina que puede perseverar más allá de las circunstancias actuales, porque estamos siendo salvados. Y tenemos que discernir esa naturaleza de salvación que nos fue equipada desde el día en que creímos, para poder perseverar por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Tenemos que enfocarnos, discernir los tiempos, pero no lo podemos ver desde la óptica de una persona caída, de una persona angustiada. Tenemos que verlo desde la óptica de una persona que está siendo salvado. Ha sido salvo en la cruz del Calvario y está siendo salvado. La naturaleza del que ha sido salvo es constante. Es constante. En todo lo que hace está la naturaleza de la salvación. Y la naturaleza de la salvación busca formar en nosotros un perfil de justicia, el perfil de Cristo, el perfil de las obras de Cristo, de los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros. Y ese es el fin último del proceso de salvación. Ese es el fin último de estar siendo salvados, pero tenemos que discernirlo, porque no podemos obrar de una manera en determinadas circunstancias y de otra manera en otras circunstancias. No. La salvación es un proceso tangencial a toda nuestra vida. Donde estamos en enfermedad, estoy siendo salvado. En aflicción estoy siendo salvado. En persecución estoy siendo salvado. Tengo que discernir el plan de Dios por encima de las circunstancias de este mundo. Dios no es un Dios condicional en cuanto a la salvación. Dios no es un Dios de temporadas. Dios no es un Dios intermitente. Su obra permanece para siempre, pero la tengo que discernir, tengo que verla. Por eso la Biblia en el Salmo 91, verso 16 dice, le mostraré, pero ese mostrar implica discernimiento. Me hará discernir que realmente soy salvo. Me hará discernir que a pesar de las circunstancias yo entiendo que es un proceso de Dios. Me hará discernir que nadie me puede quitar la herencia. Ya no le tengo terror a la muerte, ya no le tengo terror a la aflicción. Pasando momentos difíciles, pero con plena certidumbre de salvación. Me hará discernir la salvación. Discernir la salvación discernir en una definición bastante simple es escoger entre lo bueno y lo malo. Pero discernir la salvación va más allá de lo que yo considero bueno o malo. Porque hay procesos en la vida que yo puedo etiquetar de malos, pero son procesos que me están lavando, me están liberando, me están soltando de ídolos de mi corazón, de circunstancias de mi corazón. Hay circunstancias en las que Dios nos acosa, como al pueblo de Israel contra el Mar Rojo, pero era para mostrar su salvación. ¿Podríamos nosotros calificarlo de malo que Dios nos acose, que las circunstancias de la vida nos acose, que Dios permita circunstancias? Pero es para mostrarnos su salvación y tenemos que discernir esos momentos en que aún a pesar de las circunstancias somos objeto de salvación de Dios. Pero esta salvación
no viene por un conocimiento plano, sino por una revelación de Dios, una iluminación de parte de Dios. Dios, en su infinita gracia, a través del Espíritu Santo, permite que tengamos la naturaleza del que ha sido salvado, con plena certidumbre de fe, con plena certidumbre de convicción. O sea, puedes estar en aflicción, pero con la conciencia de que eres salvo y estás siendo salvado y que Dios está haciendo lo mejor. Discernimos en todo tiempo que su salvación es permanente, que su salvación es multidimensional. En todo sentido está obrando su salvación, en nuestra salud, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Aunque estemos afligidos, aunque estemos en medio de un torbellino, aunque estemos en depresión, aunque estemos angustiados, está operando su salvación y hay que discernirla. Miren, mis estimados hermanos, quiero leerles 2 de Pedro 1:3, por favor. Vamos a leerlo, 2 de Pedro del 1 al 3, vamos a leerlo juntos. Segunda carta del apóstol Pedro, versos 1 al 3, dice así: gracia y paz les sean multiplicados. Gracia y paz les sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conocer viene de discernimiento. Esa gracia y esa paz la recibimos en la cruz del Calvario cuando te arrepentiste. Es una paz para con Dios. Y el que está en paz con Dios, la Biblia dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Job 22:21 dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá todo tu bien. Cuando nos amistamos con Dios, nos llenamos de paz. Pero cuando la paz y la gracia nos es multiplicada, ¿cuándo? Dice, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Discernir lo que es de Dios y la obra de Cristo en todo lo que hacemos nos lleva a la paz, nos lleva a experimentar su gracia. Ese discernimiento, ese conocimiento de tener plena certeza de los procesos de Dios, no son angustias por caprichos, son procesos de formación para una persona que ya ha sido salva y está siendo salvado constantemente, está siendo transformado constantemente para esa salvación futura que va a heredar plenamente un día, pero aquí está siendo transformado. Ese proceso de santificación está haciendo la mejor versión del Hijo de Dios. Gracia y paz les sean multiplicados a través del discernimiento de lo que es de Dios y de la obra de Cristo, a través del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando entendemos, o sea, discernimos, tenemos el conocimiento de que todas las cosas nos son dadas, lo bueno, lo malo, la angustia, las tristezas, la vida, la enfermedad, las alegrías, los títulos, el escalar, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia. O sea, aquí no hay mérito humano, aquí es que, wow, Dios tiene un plan perfecto en su voluntad para cada uno de nosotros. Yo tengo que discernir que fue por su excelencia, porque Él me llamó por su plena voluntad. O sea, tengo que entender que ese proceso de santificación que me trae la salvación inicial
me va a llevar hasta lo último, hasta cumplir su voluntad, su propósito, y que cualquier tribulación que haya en el momento colocará en nosotros un peso de gloria, porque salvos, procesándose para aprender a vivir en excelencia de acuerdo al modelo de Dios. Voy más allá. Miren, mis estimados hermanos, para nosotros el discernimiento más que discernir entre lo bueno y lo malo es aprender a decidir bíblicamente. Porque lo que es bueno para mí puede ser relativo. La Biblia no es relativa, la Biblia es inmutable, incambiable, invariable. Es una norma estática que no se mueve por todos los siglos y toda la eternidad. Cuando nos ejercitamos en las decisiones de acuerdo al modelo bíblico, nuestro discernimiento se vuelve automático. Ya usted no tendrá que decidir si hacer las cosas en orden o en desorden, qué es lo bueno y qué es lo malo. No, usted entiende que es orden y que es desorden. Usted ya no tendrá que discernir si tiene que buscar a Dios o no. Pues la Biblia dice que los que le buscan lo hallarán. Ya hay un modelo, una norma. El discernimiento del cristiano se va ejercitando en la medida en que aprendemos a decidir bíblicamente. Cuando fallamos en el eje de nuestra vida, todo se va a mover. El eje de nuestra vida tiene que ser el conocimiento de Dios expresado en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Hay cosas que pueden ser movibles, pero el consagrarse a Dios, el buscar a Dios, estar arrepentido, aceptar a Cristo, el orden de la iglesia, el orden en la familia, la predicación bíblica, la adoración cristocéntrica, adoración que vaya en exalte a Dios, es inamovible. Cuando eso se mueve, cuando yo invento otra adoración, otra predicación, otro modelo de familia, otro modelo de sociedad, otro modelo de iglesia, otra doctrina, ya de ahí para adelante todo se vuelve un caos. Aunque funcione a los ojos humanos, tarde que temprano el sistema se va a saturar y se va a quebrantar, va a desaparecer, va a entrar en crisis. La mayoría de las crisis que nosotros tenemos es porque ese eje que debió estar firme se movió. Afuera de nosotros está el resultado de lo que está dentro de nosotros. Yo no puedo experimentar tener buenos hijos si no fui buen papá. Yo no puedo experimentar ser amado de Dios si no me he acercado a Dios. Yo no voy a ver el bien de Dios si no me he esforzado en atender la voz de Dios. No voy a llegar a un nivel de gracia, de bien, de bondad de parte de Dios si no me he dejado procesar para ser administrador del bien de Dios. Ese conocimiento de discernir la excelencia de Dios tiene que ver con la salvación. Como cristianos tenemos la costumbre de quedarnos en el molde, de hacer lo que la mayoría hace y ver la salvación de lejos, como una herencia futura. Pero cuando tenemos ese discernimiento de la salvación, de ese cargamento de salvación, ya no vamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a discernir entre lo bueno que Dios colocó y lo excelente de Dios para nuestra vida. Voy un poquito más allá. Ese discernimiento del cristiano que se va ejercitando de acuerdo a las decisiones, que van acordes al modelo bíblico,
nos llevarán a conocer cada día más a Dios y a parecernos más a Cristo. Discernir la salvación en nosotros es parecernos más a Cristo. En cuanto al carácter, prudencia, templanza, amor, benignidad, a los frutos que habían en Cristo. Miremos Romanos 12:2, por favor, vamos a leerlo juntos. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así: no se conformen a este siglo. Estaba hablándole a la iglesia que estaba en Roma, pero a la iglesia, y le dice: no se conformen a este siglo. Y estaba hablando a los salvos, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, discernimiento, entendimiento. Renovar el entendimiento de las cosas de Dios, el orden de las cosas, discernir qué conviene a la casa de Dios, qué conviene a los hijos de Dios. Nosotros no estamos para seguir filosofías de este mundo. Nosotros no estamos para vivir estos modelos familiares de telenovelas. Nosotros no estamos para seguir corrientes progresistas que han despreciado la vida, que han despreciado la familia. Nosotros no estamos para vivir de insurrecciones contra la autoridad porque me guste o no me gusta. Nosotros no estamos para estar renovando el modelo de iglesia establecido en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la arquitectura de la iglesia que dejó Pablo. Tenemos es que renovarnos en el poder del conocimiento. Dice renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad permisiva y en esa voluntad permisiva Dios muestra misericordia, pero esa voluntad agradable y perfecta no solamente misericordia, sino que su gracia extiende esa cobertura para hasta que el bien nos visita. Dice, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bueno, voy un poquito más allá. Aquí está hablando, mis estimados hermanos, de el entendimiento. Está hablando de que nuestro espíritu tiene que ser renovado, nuestro entendimiento y nuestro corazón. En 2 Corintios del 10, verso 10, 2 capítulo 10, verso 3 y 5, 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, dice así: pues aunque andamos en la carne, está hablando de los salvos, no militamos, no caminamos, no marchamos según esa carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, a la obediencia a Cristo. Miren, mis estimados hermanos, aquí está hablando de que tenemos que derribar toda altivez y todo argumento. Porque cuando somos conscientes de la salvación entendemos que es algo recibido para ser perfectos delante de Dios, que estamos siendo procesados en las manos de Dios, que somos barro en las manos del alfarero, que es por su proceso, por su fuerza, por su gloria. Y en nosotros se levanta la altivez para tener cargamento de salvación y voluntad propia. No. Cristo no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que le envió.
Discernir la salvación es hacer la voluntad de Dios, porque lo contrario es la altivez y son argumentos que se levantan. Nosotros tenemos muchos argumentos para voltear el orden de Dios. Buscamos a Dios en última instancia, pero no tenemos una dependencia total, radical de Dios. Cuando tenemos un pleito decimos, Señor, gracias porque fulano se levantó, pero él no es más poderoso que tú, yo sé que tú estás obrando en esta circunstancia. No hay altivez, no hay argumentos, discernimos la salvación en todo tiempo. Señor, estoy en el hospital, estoy enfermo, pero aquí está tu hijo. ¿Cuál es el propósito de pasar esto? Voy más allá. Es necesario amar ese conocimiento de Dios, porque la altivez y los argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿La altivez de quién? Ojo, que aquí está hablando de manera personal a los corintios. A cada uno de los corintios dice, derribando toda altivez que está en el corazón y todo argumento que está en el corazón, en la mente, que se levanta contra los procesos de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amar a Dios y amar su presencia es la esencia del discernimiento de la salvación. No hay más en la vida de un hombre. Cuando yo amo conocer a Dios, la angustia pasa a un segundo plano. Muéstrame qué quieres hacer en medio de este proceso. Amar su presencia en medio de la angustia, sabemos que la angustia nos quebranta para que salga esa esencia sensible a la voz de Dios, sensible a la adoración a Dios, sensible a escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque discernimos que la salvación es permanente en nosotros. En Filipenses 1, del 9 al 11, vamos juntos, por favor. Filipenses 1, del 9 al 11, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí cuando habla de ciencia y todo conocimiento está hablando de discernimiento. Que ustedes disciernan para que el amor vaya creciendo, amor a Dios, amor a las personas, amor a su obra, amor a la iglesia. Hay que discernir las cosas, hay que discernir. Mire, pido en oración que vuestro amor abunde más y más, va creciendo en discernimiento y en todo conocimiento, en ciencia y en conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Aquí ya no es un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Eso es para el niño en la fe, que dice, ¿será bueno ir a la iglesia o no ir a la iglesia? El niño en la fe dice, hoy no estoy haciendo nada, me voy a conectar a la oración. Estoy como desocupado el domingo, entonces me voy a ir a buscar de Dios. Es un niño en la fe. No. Esos son los rudimentos de la fe. Un hijo de Dios sabe que tiene que vivir arrepentido, vivir en una vida de oración, una vida de palabra, una vida de comunión con Dios, una vida de perdón, una vida de búsqueda incesante con Dios. Eso es la base del cristianismo, esa es la base de una persona que está viva espiritualmente. Pero aún estando vivo espiritualmente, viviendo dentro de las dinámicas del pueblo de Dios, de la iglesia local, usted tiene que discernir entre lo mejor y lo excelente. Porque cuando usted no discierne entre lo mejor y lo excelente, va a llegar a una medida y se va a estancar ahí. Dios al que más le da, más le demanda. Aquel que anda la milla extra en el servicio,
son hombres que verán el bien de Dios en el servicio. Aquellos que andan la vida extra en el perdón son hombres que verán el bien de Dios en el perdón. Aquellos que son capaces de ir más allá de su proceso, ser conscientes de que tienen que ser renovados, que la salvación tiene que salir a flote aún por encima de su mente, por encima de su altivez, por encima de sus argumentos. Coloca la salvación y se reviste de Cristo. Dejaron lo mejor y están viviendo en lo excelente. Los grandes hombres de la Biblia siempre fueron personas de una milla extra. Tenían esa esencia de la salvación. Vivían por esa esencia de la salvación, no como lejana, sino como un cargamento que Dios haya colocado en ellos, que eran capaces de desarrollar la fe, de obedecer de manera ciega, de hacer, aún sin que hubiese una paga, de ir y obedecer de manera ciega. ¿Por qué no podemos obedecer a Dios cuando sabemos que tenemos que pedir perdón, cuando sabemos que tenemos que congregarnos, cuando sabemos que de pronto Dios ha colocado en mi corazón ayudar en mi iglesia, allá donde tú te congregas, pero me resisto de pronto a colaborar con un bloque, con un bombillo, con algo que necesite tu iglesia, me resisto a ser un mensajero para mi vecino, decirle, vecino, mire, yo soy hijo del Dios viviente y quiero compartirle el evangelio de la salvación. ¿Por qué me resisto? Porque creo que tengo seguro la salvación y lo cual es bueno, pero no estoy viviendo en ese ámbito de la excelencia. Aquí está hablando de eso, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Si usted leyera esta misma versión en la Nueva Traducción Viviente, dice, escoger entre lo bueno y lo excelente, llenos de fruto de salvación. El verso 11 dice, para que vivan llenos del fruto, no personas que lleven fruto, sino llenos del fruto de salvación. El fruto de salvación es el carácter justo de Cristo en nosotros. Cada cierto tiempo hay hombres y mujeres que disciernen la salvación como esa fuerza, como esa propulsión, no solamente como ese proceso de salvación del alma, sino como ese equipamiento que los puede llevar a ser la mejor versión de ellos en las manos de Dios. Hombres capaces de sembrarse en el altar de oración como Jacob, hasta que no me bendigas no te suelto. Hombres capaces de rogarle a Dios, hombres capaces de pedir por su nación, hombres capaces de discernir que la salvación que nos dieron en Cristo Jesús es tan grande que queremos extendérsela a otros. Hombres que somos capaces no solamente de andar lo que nos corresponde, sino andar esa milla extra para que otros entiendan el Evangelio, para que otros puedan entrar a la casa de Dios, para que otros consigan una silla en la casa de Dios. Yo soy capaz de tomar lo mío y comprar una silla para que haya en la casa de Dios. O hombres que son capaces de ensayar, porque para llegar a cantar en la casa de Dios, usted puede depender de su talento, pero también puede ir a la excelencia de Dios, a la excelencia de la salvación en Dios y andar esa milla extra, que no haya cabida a errores. Hombres que son capaces de pararse en el altar, no a contar de sus experiencias, sino con un equipamiento de la escritura, leída, orada, estudiada, y puedan ser ese canal para el mensaje de transformación, no para entretenerlo, sino una palabra que lo transforme. Pero se necesitan dar la milla extra. Hombres que sean capaces de decir, esposo, esposa, yo he fallado. Hijos, yo no les he dado mejor ejemplo. Vecinos, yo siendo cristiano me he comportado mal. Y puedan rehacer su vida, ya no pensando en lo mejor, en la línea base del perdón, sino tendiendo a la excelencia de Dios. Inclina tu rostro por un momento. Padre eterno y buen Dios,
En el nombre de Cristo, muchísimas gracias por enseñarnos a discernir tu salvación, a conocer la esencia que hay en nosotros, hombres salvos, hombres libres, hombres en paz. Ayúdanos a echar mano de la vida eterna, de la salvación. Ayúdanos a tumbar toda altivez de nuestro corazón. Ayúdanos a quitar del trono de nuestro corazón todos los argumentos que no nos dejan vivir en discernimiento pleno de nuestra esencia divina, de nuestra esencia salva, de nuestra esencia regenerada. En el nombre de Cristo, Señor, muchísimas gracias. Bendigo a cada persona que hoy se conectó, mi Dios. Señor, permite que vean tu bien en la tierra de los vivientes. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo Jesús. Mis estimados hermanos, Dios me le bendiga. Les invito este domingo a las 3 de la tarde para que te puedas conectar por este medio y juntos podamos ofrecerle sacrificio y alabanza al Señor en nuestro culto dominical. Dios te bendiga, nos vemos el domingo a las 3.